Asambleísta, tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. A mí me parece que aquí hay en este proyecto algunos problemas conceptuales bien complejos que a mi juicio tampoco están bien resueltos. Y quisiera que, si ustedes me permiten, y con un poquito de paciencia, les explique mi punto de vista. Creo que este proyecto tiene tres propósitos fundamentales. Uno, es combatir las ganancias extraordinarias y legítimas provenientes de la especulación de la tenencia de bienes inmuebles. Dos, lograr que el Estado recupere parte de las inversiones que ha realizado, o sea, tendríamos que ver que hay un propósito fiscal. Y tercero, el tema de la inversión minera, que ya algunas personas han señalado que tiene problemas, pero yo no me voy a concentrar en el tema de la inversión minera, creo que eso no debe venir aquí, creo que eso es materia de otra reforma, que eso es materia de otro debate. En ese sentido, concuerdo plenamente con quienes me han precedido en la palabra que han señalado eso. Pero déjenme hablar un poco del concepto de ganancia extraordinaria y legítima, porque a mi juicio ese es el centro conceptual del proyecto y es el más problemático. ¿Cuál es la definición misma del problema que se busca enfrentar a través de estas definiciones de ganancia ordinaria, de ganancia extraordinaria y legítima, etcétera? El problema es que se asocian dos conceptos, ganancia extraordinaria e ilegitimidad, con otro de especulación. ¿Qué es lo legítimo? Hay dos definiciones posibles de lo legítimo. La que señala la Academia de la Lengua, que dice literalmente que es aquello que está conforme a la ley. Es ilegítimo lo que no está conforme a la ley. Por lo tanto, si aceptáramos esa acepción, todas estas ganancias que se quieren combatir no son ilegítimas, porque son de acuerdo a la ley, salvo aquellos casos que los hay, desdichadamente, de tráfico de influencias, de información privilegiada o algún otro tipo de trafacía que sí ocurre, que es censurable y que la ley debe combatir. Pero en sí mismo, el hecho de que haya una ganancia extraordinaria, y ya voy a explicar lo que a mi entender hay detrás de ese concepto, no sería ilegítimo, no puede ser calificado ilegítimo, porque estas personas no cometen ni han cometido ningún delito. A menos que queramos convertir en delito todo aquello que vaya por encima de la ganancia ordinaria, en cuyo caso no cabe ponerle impuestos, cabe prohibirlo. Cabe convertir en delito a la persona que venda o que compre o ambas un bien inmueble al mayor del valor calculado de acuerdo a la fórmula que propone el proyecto de ley, debe ser sancionada en el COIP. Eso debería ser la solución. Sin embargo, concedo la posibilidad de que usemos un término de legitimidad diferente al gramatical. Por ejemplo, en ciencias políticas se considera que la legitimidad, más allá de la legitimidad primaria que proviene de la legalidad, puede venir de un consenso social. O sea, que la sociedad considera que es deseable, ¿no es cierto?, es ético, es moral, que la mayoría de personas de la sociedad consideran que esta ganancia que proviene de la venta de un bien inmueble por sobre cierta cifra, que sería la de la ganancia ordinaria, es indeseable y por lo tanto ilegítima. Pero sobre eso, honestamente, yo no sé qué piensa la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hasta la fecha de hoy la gente ha considerado legítimo que alguien venda un bien que ha adquirido por encima de aquella ganancia que derivaría de las mejoras realizadas, ¿no es cierto?, y de la tasa de interés pasiva del banco. Hay un problema en el cálculo de la ganancia extraordinaria. O sea, el proyecto de ley calcula de tal manera que el valor, ¿no es cierto?, el valor de adquisición ajustado por el valor que consta en la escritura, los rubros de mejoras que haya incrementado el valor del bien, los pagos correspondientes a contribuciones especiales o mejoras u otros mecanismos de captación de plusvalía, nacionales o seccionales, debidamente soportada, y la aplicación de la tasa promedio de interés preferencial por depósitos. Ahora bien, hay un problema. Decir que la única ganancia que puede aceptarse es la que viene de la suma de la adquisición del bien, más las mejoras realizadas, más los impuestos ya pagados, más la aplicación de la tasa de interés, lo que está diciendo es que no puede haber ganancia. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que aplica el banco, la pasiva, es el costo de capital.
es el costo, es el costo de oportunidad. En el cálculo contable de lo que una empresa o negocio gana, el capital es un costo, o sea, está dado por la tasa de interés. Al decir que eso es ganancia, se está falseando lo que es una recta contabilidad, al menos en una economía capitalista en la que todavía vivimos. Lo que estarían diciéndole a la gente es: vea, usted solo tiene derecho al retorno del capital, o sea, a lo que usted ha invertido sin ganancia. Porque en otro caso, lo que estaríamos diciéndole a la gente: vea, no corra el riesgo de invertir en un inmueble que de pronto no se valoriza, que de pronto gana menos que lo que es la tasa de interés. Meta la plata en el banco, deje la plata en el banco y olvídese del cuento, porque no tiene ni riesgos, ni gastos, ni costos, y muchas veces ni espera, porque la tasa puede hacerse a corto plazo, con instrumentos de corto plazo. Lo que estamos haciendo es diciendo: no invierta inmobiliariamente, meta al banco, porque eso es menos trabajo y es lo mismo, da exactamente lo mismo. En otras palabras, estamos diciendo no a la inversión inmobiliaria. El resultado neto no va a ser el aumento de la oferta, va a ser una disminución de la oferta. Y alguien se preguntaba por ahí con cierto asombro: ¿por qué los constructores se oponen a esto cuando la ley explícitamente los exime? Porque se seca la demanda, porque las empresas constructoras y los empresarios inmobiliarios responden a una demanda de personas. Se puede construir un edificio, pero alguien tiene que ocupar esos departamentos, y la gente va a decir, voy a simplificar el argumento extraordinariamente: ¿para qué me meto en un departamento si no voy a poder ganar más que lo que el banco me paga? Además, no voy a tener que hacer inversiones, no voy a tener que gastar, no voy a tener que pagar prediales, no voy a tener que pagar contribución de mejoras. Meto la plata en instrumentos financieros, se acabó el cuento. ¿Qué significa eso? No hay mercado inmobiliario, las constructoras no tienen a quién venderle. Aunque a la constructora no le impongan el impuesto, la constructora no va a tener clientes particulares. Por eso se oponen. No es porque son tontos, porque generalmente la gente en los negocios, cuando se trata de negocios, sabe lo que le conviene mejor que nadie. Para bien o para mal, conoce sus intereses. Y el problema radica en que no nos hemos puesto de acuerdo precisamente respecto a lo que es legítimo y ilegítimo. Lo que estamos haciendo en este proyecto, estamos declarando la ganancia ilegítima. Estamos declarando que ganar es ilegítimo, porque la tasa de interés del banco es el costo del capital. En la contabilidad capitalista, lean El Capital de Marx. Para las personas que quieren hacer de Marx su economista, ahí está, lo dice claramente. No es, la ganancia es, la verdadera ganancia del capital es por encima de la tasa de interés pasiva. No es lo que va. Y además, quiero terminar, este tema del trabajo. Lo que están utilizando en el proyecto oficialista es la teoría del valor trabajo, inventada por John Locke, el padre del liberalismo, entre paréntesis, aplicada por David Ricardo y luego retomada por Marx. ¿Qué es esta idea de que solamente el trabajo es fuente de valor? La economía contemporánea no acepta la teoría del valor trabajo porque hay otras fuentes de valor, por ejemplo, la escasez o la necesidad o el deseo. Y la economía capitalista, en la que aún estamos, funciona y determina el valor de las cosas por su demanda o por su oferta, no por el valor trabajo incluido. El valor no se determina por el valor trabajo. Y les voy a dar un ejemplo que, si seguimos lo que ustedes están planteando, podemos caer en algunas situaciones complejas. Si decimos que solamente lo que deriva del trabajo merece ser remunerado, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que... Un minuto, asambleísta. Termino enseguida. Que una persona nace con una gran aptitud para la música. No se la ha ganado, no es resultado de su trabajo. La lotería genética le dio simplemente la posibilidad de ser un talentosísimo músico. Aplica esas ventajas que no son resultado de su mérito ni de su trabajo y se convierte en una gran estrella de la música. Y gana muchísimo dinero. Alguien podría decir, utilizando la teoría del valor trabajo, que como él no tiene ningún mérito, ni ha invertido, ni ha trabajado para tener el talento que tuvo, todo aquello que gane por encima del promedio de los demás músicos debe darlo al Estado o revertirlo a su familia o a sus antepasados o a quien quiera que sea el titular del patrimonio genético que él tiene. Como el patrimonio genético es del Estado,
es patrimonio nacional, al Estado tiene que irse toda la ganancia que vaya por encima, la que el promedio de los músicos de talento normal y regular, que sería el equivalente a la tasa pasiva de interés del talento, ganen. Y así, una persona compra un cuadro, resulta que dio la casualidad de que el pintor resultó que se hizo famoso, era un pobre desconocido cuando la persona le compró, hayan elegido el cuadro, resulta que se hace famoso y el cuadro pasa a valer 100 veces más de lo que la persona lo compró. No puede, al venderlo, entonces tendría que retornar esas 99% a las arcas fiscales o a alguien que sea el titular del derecho que, por ejemplo, el Estado invirtió en educar al pintor, el pintor fue a la Academia de Bellas Artes, hay que devolver al Estado. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la lotería? ¿Qué mérito tiene ganarse la lotería? No deberíamos permitir la lotería ni las ganancias de lotería. No deberíamos permitir ninguna ganancia que no derive del trabajo directo. La economía, salvo que entremos en una economía comunista, que ya es otra historia, ¿no es cierto?, pero que eso es utópico, en una economía donde las cosas tienen un valor por su oferta y su demanda, ese concepto de trabajo no funciona. Termino, ¿no? El problema es que el proyecto parte de una economía equivocada. Y una última cosa, con el permiso, señora Presidenta. El que algo sea un derecho no excluye que sea una mercancía. Porque si la vivienda es un derecho y no una mercancía, entonces no puede negociarse ni ponerse precio a ninguna vivienda y el Estado debería proporcionar gratuitamente vivienda a todos los ciudadanos. Ojalá fuera posible, pero no es así.